Saludos, mi nombre es Joe Araujo, soy estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y vengo a exponer sobre las losas. Voy a usar como material de apoyo una presentación en PowerPoint entregada previamente. El primer punto pues, es dar una introducción a lo que son las losas. Son elementos estructurales de gran importancia, ¿sí? Nos ayudan a salvar grandes áreas y sin ellas pues las estructuras no serían lo que son hoy en día, no tendríamos donde apoyarnos, no tendríamos cómo unir los espacios entre vigas, entre columnas, perdón, y en muchos casos usando vigas como apoyo. Las losas son usadas en diferentes tipos de estructuras, son usadas en elementos estructurales tan básicos como la tapa de un tanque y en otros elementos estructurales tan importantes y tan especializados como las losas en un puente, las que resisten las cargas vehiculares entre las columnas. Entonces las losas pues, son ampliamente usadas en el mundo de la ingeniería civil y es una gran herramienta al momento de querer usar las áreas entre columnas. Como acabamos de decir en la introducción, son elementos estructurales horizontales cuyas dimensiones en planta son relativamente grandes en comparación con su altura. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú ves en planta su área, estamos hablando de un área bastante grande en comparación con el espesor, ¿sí? Si lo vemos en una proyección vertical, podemos ver que el espesor de una losa puede medir 10 centímetros, puede medir 20, puede medir 30, pero el área que ocupa es bastante grande. Entre los tipos de losa tenemos la losa maciza, totalmente conformada en el proceso de construcción, con espesores que normalmente varían entre 7 y 15. Estas losas son totalmente compactas y como vemos en la imagen, parecen son las losas construidas más sencillamente, simple y llanamente tienen un armazón simple y se vacían en un molde. Una vez que se retira el molde, queda la losa como se ve en la imagen. No necesita de nervios especiales ni una armadura especial. Es una losa bastante sencilla, muy comúnmente usada en losas ornamentales, de las que se ven comúnmente en las casas para apoyar cosas, o esas losas que se usan como tapas de tanques, muy comúnmente usada también. Losas sin vigas son aquellas que apoyan directamente sobre columnas, puede ser macizas de hormigón armado, que son las más comunes, son estas que vemos acá, ¿sí? Este área de acá es el área de macizado, y estas vigas pues no tienen apoyos, como pueden ver, no están apoyadas sobre vigas. Estas son usadas cuando las cargas que se van a apoyar sobre ellas no son tan grandes. La losa nervada, en este tipo de losas se compone por una zona traccionada conformada por nervios o costillas y una capa de hormigón que toma la compresión. Como podemos verlo acá, estos son los nervios. Esta es una losa nervada en dos direcciones. Dos direcciones, ¿por qué? Porque tiene una dirección y otra dirección, ¿sí? Dos direcciones. Hay una que se le llama en una dirección porque solamente están estas especies de vigas, ¿sí? En una dirección. Estas son usadas cuando las cargas son grandes, ¿sí? Son elementos de gran resistencia. Losas prefabricadas muy usadas hoy en día son aquellas que se construyen aparte de la obra y vienen ya hechas, ¿sí? Solamente de armar. Aquí podemos ver unas losas prefabricadas, ¿sí? Como pueden ver, se utilizan elementos constructivos para unirlas y son muy rápidas de montar. Se utilizan en obras donde se requiere gran velocidad de culminación. Losa con viguetas de hormigón armada y bloques de cerámica. También se ven muchas aquí. Estas son las viguetas, ¿sí? Están en blanco. Y una vez construidas las viguetas, se dispone a colocar unas especies de bloques con una forma definida, ¿sí? Son especialmente usados para este tipo de losas. Y bueno, una vez que se tienen las vigas, simplemente se van colocando las losas y luego se tira un revestimiento de concreto.
Losas con viguetas armadas. Se trata de un sistema formado por una losa unidireccional en que las viguetas armadas se intercalan con elementos no estructurales. También se usan una especie de bloques llamados bloques cerámicos o de EPS una vez que se construyen estas viguetas armadas, ¿sí? Son como estas que ven acá, ¿sí? Es una especie de cercha en una dirección. Una vez construidas esas cerchas, se colocan los bloques. Para losas armadas, este tipo de losa prefabricada es muy similar al sistema anterior, conformado por viguetas armadas y bloques cerámicos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En la posición de las viguetas, ¿sí? Como están dándose cuenta, en este caso anterior las viguetas están entre los bloques y aquí están sobre los bloques, ¿sí? También son de rápida colocación. Usos. La losa de concreto armado es un elemento estructural. Tiene la intención de servir de separación entre pisos consecutivos en un edificio, por lo que a veces se llama losa de piso, y al mismo tiempo servir como soporte para las cargas de ocupación, como son cargas vivas y cargas muertas. Ya habíamos hablado un poco de esto. El uso es muy amplio. Podemos ver losas en cualquier construcción de cualquier tipo, siempre y cuando queramos salvar un área entre columnas. Tipos de carga. Los tipos de carga que tenemos pues son las mismas que tenemos en la construcción de cualquier estructura, ¿sí? Cargas muertas son aquellas que no tienen movimiento, son estáticas. Por ejemplo, la tabiquería es una carga muerta. Cargas vivas son aquellas que tienden a moverse, ¿sí? Por ejemplo, las personas son consideradas cargas vivas. Y cargas accidentales son aquellas que son producidas por la naturaleza, ejemplo, viento o movimientos sísmicos. Losas armadas macizas en una dirección. Se caracterizan por la relación entre las dimensiones de sus paños, es mayor que 2, por lo que el elemento presenta una curvatura de deflexión más marcada en una dirección. El refuerzo principal se distribuye paralelo a la dirección donde se presenta la mayor curvatura. Ese es, digamos así, el concepto técnico, ¿sí? Pero si nosotros vemos la maciza en una dirección, es como vemos en esta imagen, ¿sí? Se pueden observar unas vigas que van en una dirección y sobre ellas se soporta la losa armada. Son consideradas para el análisis de diseño como vigas de poco peralte y ancho unitario. O sea, son igual a un conjunto de vigas ubicadas una al lado del otro. Eso es para el diseño. Como normas tenemos los espesores mínimos. Esto depende de cómo estemos usando la losa, si son losas continuas, simplemente apoyadas. También se usan en voladizos o un extremo continuo. Este es por la ASI 318-08. Tenemos el diseño de espesor, también, ¿sí? Está en la norma. Por aquí empezamos a diseñar dependiendo de la longitud que nosotros tengamos presente. El acero principal se utiliza un mínimo de 3/8 perpendicular a las vigas principales y la separación también nos la dan. El acero mínimo, ¿sí? Es usado por esta forma que depende del H, que es la altura. El acero de repartición también debe usar unas barras por lo mínimo de 3/8 y en contacto con las cabillas principales y más cerca de ellas el eje neutro. Se colocan perpendicular a las barras principales a distancias no mayores 3 por H o 45 centímetros. Esto también lo da la norma y aquí abajo está la fórmula a usar. La losa nervada en una dirección. Como habíamos hablado, las losas nervadas presentan mayor resistencia, ¿sí? Por cómo se construyen y cómo están diseñadas, y tienen esta forma de acá. Esta es en una dirección, no hablaremos en dos direcciones, que tiene aún más resistencia. Generalidades: están constituidas por vigas longitudinales transversales a modo de nervios. A esto se le llama nervios, no se le llama vigas. El espesor mínimo de la losa es de 20 centímetros. Este espesor nos referimos a este de acá. Estas losas nervadas reciben los arranques de los pilares en los encuentros de las vigas bidireccionales. Las dimensiones para esta viga. Por norma tenemos esta tablita donde nos va diciendo cuáles son las dimensiones que podemos usar, menores y mayores que. Y para el uso de esta norma tenemos las dimensiones B y B'. B' tiene que ver con el ancho, ¿sí?
del nervio. Y B tiene que ver con todo el ancho correspondiente a toda esta área de nervio a nervio. El macizado por corte tiene que ver con dónde vamos a colocar el macizado. ¿Qué es el macizado? Es una zona rígida de concreto, ¿sí? Como vimos en la imagen anterior donde se lograba ver claramente esas zonas, ¿sí? Son zonas donde no se ven los nervios, simple y llanamente un macizado de concreto, y esto lo que se quiere con la construcción de estos macizados es evitar el corte, que pueda desmembrar la unión entre la losa y la columna. Para eso tenemos el uso de estas fórmulas. Estas están dispuestas en las normas, en la ASI 318-08. Y con este se saca lo que es resistencia al corte. Tiene que cumplirla. La longitud de macizado también es importante. Tiene que haber una longitud propia del macizado, ya que si es más corta de lo que debería, no se va a lograr esa resistencia al corte y por ende pues colapsará. Aquí podemos observar cómo nos explican, dependiendo del caso, cómo se debe colocar el macizado. La sección resistente es otra cosa que se calcula para ver si nuestra viga está bien diseñada. Y por último tenemos las observaciones, son cosas que debemos cumplir. La longitud de macizado no debe ser muy grande, es preferible aumentar la altura de la losa, es un punto muy importante, ya que el macizado puede crear momentos que no están calculados, que no son tomados en consideración cuando diseñamos la columna. Entonces el macizado tiene que ser tomado con mucha precaución. Y cortes y momentos en losas y vigas continuas. Estas son fórmulas que disponen. Estas fueron tomadas del libro de Louis Fayet, profesor de la Universidad de los Andes, donde él pues coloca una ejemplificación de donde podemos usar las fórmulas directamente. Esto fue todo por ahora. La presentación pues faltan un par de temas que no coloqué porque no entendí. Espero que luego con las clases que se den sobre el tema logré entender, por eso no las expuse, no las coloqué en la lámina. Tampoco mi presentación es muy buena, por complicaciones del COVID pues tuve que presentar así. Tengo que cumplir días de aislamiento y bueno, decidí hacer la presentación como pudiera. Gracias y hasta luego.